porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy, porque vive. No temo el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque él vive hoy, porque vive. No temo el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque él vive hoy, y que la vida vale porque él vive hoy. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Toma tu lugar, por favor. Hemos hablado en estos últimos estudios, a lo largo ya de algún tiempo, sobre los atributos de Dios. Hoy estamos a punto de terminar esta serie y es tal vez el punto más importante, porque como cuando comenzamos el estudio yo les comentaba y les decía, es importante conocer a Dios, pero la mayoría decimos Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es amoroso, pero al momento de pensar, ¿y cómo es esto en un solo ser? Tantas perfecciones, la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de asimilarlo. Y por eso nuestra fe es tan frágil, por eso nuestra condición espiritual es todavía aún muy inmadura. Es un proceso el estar meditando en todas estas estos estudios, estos atributos. Pero el día de hoy, no solamente quiero que tú intentes, que cada uno de los que estamos aquí intentemos asimilar a Dios en todos sus atributos, sino que consideren la relación que hay entre Dios y la creación. Porque hoy vamos a tratar un tema llamado la providencia divina, la providencia de Dios. Y tal cual la providencia de Dios habla de la relación que existe entre Dios y su creación, el gobierno de Dios a través o cómo se establece y cómo se desarrolla el gobierno de Dios
en su creación. Y tendremos que responder algo al final de todo esto. ¿Quién tiene el control? Diremos todos, es Cristo, pero hablaré o intentaremos entender algo que muchas personas llaman el libre albedrío o la libre voluntad. Así es de que intentemos hacerlo con la ayuda de Dios, con el favor del Señor. Intentemos desarrollar todo este tema, todo lo que hoy Dios ha preparado para nuestros corazones. Es un tema extraordinario. Tal vez no lo logre terminar. Lo intentaremos, pero más vale aprenderlo, comprenderlo y salir de aquí entendiendo las cosas correctamente y con un corazón transformado, que salir de aquí con un conocimiento tal vez a medias y después intentando establecer cada quien su propia doctrina. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana ponemos delante de ti este tiempo, ponemos delante de ti todo este estudio que hemos de desarrollar, que hemos de tener. Te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú, Señor, que seas tú, Dios, el que nos guíe y que nos guíes a la verdad y que podamos nosotros entender de una forma clara, de una forma sobrenatural, de una forma que el Espíritu Santo nos guíe a esta realidad, a esta verdad, para que nuestra fe cambie, para que nuestra fe crezca, para que nosotros, Señor, verdaderamente, Dios, podamos someternos a tu gobierno, que podamos entender cómo se desarrolla, que podamos comprender que las cosas, aunque no las entendamos, aunque tal vez no nos gustan, al final demuestran que tú eres bueno todo el tiempo. Te pido, Dios bendito, que tú tomes control de cada corazón, que tomes el control de este lugar. Hemos exaltado el nombre de Jesús y te pedimos que no haya nada ni nadie que pueda estorbar la predicación, la exposición clara de tu palabra. De manera que los que no te conocen el día de hoy puedan caer de rodillas delante de tu Hijo Jesucristo. Que los que ya te conocemos podamos de la misma manera caer delante de ti de rodillas por la fe, Dios, que tú fortalezcas, que tú confirmes en esta mañana. Y que cada uno de nosotros podamos ser convertidos, transformados en verdaderos testigos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces, hoy vamos a hablar, dijimos, sobre la relación que hay entre Dios y la creación. Es decir, vamos a entender cómo es que Dios, que creó todas las cosas, también sustenta y gobierna el mundo, el universo que Dios mismo creó. Entonces vamos a ver cómo es que nuestras acciones son importantes, pero no son independientes a Dios mismo. Como les dije, vamos a hablar del tema de la concurrencia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre la providencia divina, la providencia de Dios. Primero vamos a definirla tal cual aparece en algunos diccionarios bíblicos. Si alguno de ustedes toma apuntes, si no, al final puede conseguir el estudio ya grabado. Dice la Biblia, como una explicación: Dios es el creador de todas las cosas, pero también Dios es el sustentador de todas las cosas. Dios es el gobernante. Entonces tendríamos que partir de dos puntos: el panteísmo y el deísmo. Ante esto que acabo de leerles yo, hay muchas afirmaciones que dicen que Dios creó todas las cosas. Se llama deísmo. Dios creó todo, pero Dios, al crear todo, digamos, solamente le dio como cuerda, literalmente lo dicen así, lo hacen una analogía con un reloj. Le dio cuerda al mundo, al universo, a las personas, y se hizo a un lado y dejó que cada quien siguiera su camino. La mayoría de las personas piensan, afirman esto. Aún los cristianos muchas veces consideran esta manera de ser en cuanto a Dios. El deísmo no es bíblico, porque si pensamos en eso, la razón por la que la gente dice creer esto es porque afirman o piensan: ¿por qué hay tanta maldad?
¿Por qué si Dios creó las cosas y sustenta las cosas, por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios no pone un límite al mal? ¿Por qué Dios no acaba con la enfermedad, con la muerte? ¿Por qué Dios no cambia de una vez por todas todo lo que está mal en este mundo? Y posiblemente es tu razonamiento, porque yo creo que todos hemos pensado de esta manera en algún momento. Pero la Biblia enseña que Dios sigue teniendo el control y sigue sustentando su creación. La otra forma de pensar es que Dios sí está en todo, pero Dios es, esto se llama el panteísmo, pero Dios es como la naturaleza. Dios es parte de la naturaleza y el hombre es parte de Dios. Entonces el hombre puede de alguna manera legislar su vida y legislar el mundo creado. Y esto también es algo que aunque hay muchos cristianos que dicen creer en la Biblia, lo afirman. Creen que cada cristiano puede vivir como quiere, que cada persona puede vivir como quiera, al final dará cuentas, eso es cierto, pero hablan de que para eso Dios nos dio un libre albedrío. Y muchas personas, la mayoría de las personas afirman el libre albedrío. Vamos a entender con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, si podemos nosotros hablar de esta manera y pensar de esta manera. Vamos a ver que Dios sí interviene, esto lo veremos en algunos otros estudios cuando hablamos sobre los milagros. Dios sí interviene en la creación, Dios no es ajeno a la creación, pero Dios también concede libertad a la creación. Vamos a desarrollar el tema en 3 puntos, 3 aspectos fundamentales sobre los que se basa la explicación o la doctrina de la providencia divina. El primero es la preservación. Se los voy a mencionar y luego los voy a ir explicando hasta donde alcancemos a llegar. El primero es la preservación. El segundo es la concurrencia, que este es el más complicado. Y el tercero ya va a ser más fácil de entender si entendemos la concurrencia, que es el gobierno. Entonces, vamos a ver algunos versos que nos hablan sobre la preservación. La preservación podemos entenderla, podemos definirla, podemos explicarla como Dios que hace todas las cosas, o Dios hace que todas las cosas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con que fueron creadas. Otra vez, Dios no solamente creó las cosas, sino que Dios hace posible que las cosas, además de seguir existiendo, hace que se mantengan las propiedades. El agua siempre va a ser agua. Una roca siempre por su naturaleza va a conservar sus propiedades de roca. ¿Por qué? No es por una obra casual, no es por una obra de la evolución, no tiene nada que ver esto, es por una obra divina. Piensen, sí es algo muy, muy profundo, muy interesante. Miren, es tan interesante que si podemos ir comprendiendo cada día más acerca de este aspecto del gobierno de Dios, de la providencia, que la providencia tiene que ver o está va de la mano con la soberanía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la soberanía? Fue lo primero que hablamos. Cuando hablamos de la soberanía, cuando hablamos del decreto divino, que hoy se cierra el círculo, porque hoy cuando hablamos del gobierno vamos a recordar el momento en el que hablamos del decreto divino, que también fue al principio de todos estos estudios que tratamos sobre los atributos de Dios. Entonces vamos a ver el primer verso en la Biblia. Hebreos capítulo 1, verso 3, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 3. Aparece también en la pantalla, si alcanzan a ver, si no, ahí con sus Biblias. Dice ahí lo siguiente. Les voy a leer desde el 2 para que puedan tener la idea completa. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros corazones por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? Dice arriba, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es a través de quien fue creado todo. Y Dios hizo a través del Hijo del Señor Jesucristo, creó el universo. Y dice que Jesús, dice, con su palabra sustenta, mantiene las propiedades de cada cosa en la materia, pero no solamente de la creación. Dice ahí las propiedades, sustenta cada cosa. Como les comenté, un ejemplo podría ser el agua, podría ser una roca, pero hablemos de la evolución. ¿Se acuerdan que dice una de las teorías, bueno, la teoría de la evolución, que todo surge en algo que le llamaron el Big Bang, ¿no? La gran explosión. Que después de una gran explosión, milagrosamente, porque no hay una comprobación científica, resulta que se hace posible después de millones de años. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Se hace posible que algunas partículas se junten para producir ciertos elementos, para producir después de otros miles de millones de años, producir la vida. Pero comienza la vida con un ser unicelular. ¿Y cómo muta? ¿Cómo cambia? ¿Quién sabe? Pero han pasado y hay millones de eslabones perdidos de acuerdo a la teoría de la evolución. ¿Qué dice la Biblia sobre este aspecto entonces? Que Dios no creó algo para que mutara, que Dios no creó algo para que cambiara. Aunque a veces vemos gente que decimos, ¿será? ¿Será? Y sobre todo los hombres, ¿no? Cuando nos quitamos andamos en short, parece que la evolución podría tener alguna. No tiene manera, porque dice la Biblia que las cosas son sustentadas en sus propiedades, mantienen sus propiedades. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No puede haber posibilidad, es más, no existe ninguna comprobación científica sobre la teoría de la evolución. No hay manera, es imposible, filosóficamente menos, no hay forma. Por ahí por ahí encontraron o descubrieron, según lo último hace algunos años, la partícula de Dios. Y que a través de eso, y no dan el origen y no dicen cómo, no hay manera para explicar, pero la gente dice, Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron. Esa palabra necios es un juicio moral que emite Dios contra las personas. Cuando las personas a sí mismas, su lógica, tal cual la palabra que usan, la pervierten. Su lógica la engañan, se aferran a una mentira, a una necedad, a una cuestión ilógica y establecen eso como una verdad. Dice la Biblia, se hicieron necios. Vamos a ver otro verso que habla sobre esto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 17. La Biblia, vamos a leer desde el 15 para poder tener completo el contexto. Dice la Biblia ahí, Él, está hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Observa algo, cuando habla y dice cielos, está hablando en plural, y las que hay en la tierra. La gente dice, el universo es tan grande que no podemos saber si hay vida afuera de este sistema solar. Probablemente hay vida en otra galaxia. Probablemente muy lejano puede haber otra vida.
¿Cómo lo sabríamos nosotros? La respuesta está en la Escritura. Dice la Biblia que los cielos y los cielos de los cielos, ¿se acuerdan? 3 cielos. Pablo llegó al tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la inmanencia? Dijimos que Dios no puede caber, contenerse, estar dentro, ni siquiera del tercer cielo, ni de toda la creación, porque Dios es trascendente. Y dijimos, si ustedes recuerdan, que Dios habitaba la eternidad, no dentro, sino la eternidad está en Dios. No la eternidad como un tiempo, como pudiéramos pensar algunas personas, sino como la habitación de Dios, como el lugar o como la forma de entender de alguna manera la multiforme sabiduría y capacidad de Dios. Entonces, Dios se revela a sus criaturas en el tercer cielo, que es donde está su trono. Pero Dios no lo podemos encasillar en un lugar. La Biblia dice que entonces hay 3 cielos, pero dice la Biblia, ¿cuántas tierras? ¿Cuántos lugares habitables? Dice la Biblia, aquí habla en plural. Dice Dios a través del libro del profeta Isaías, que Dios creó la tierra para que fuera habitada. Dice, la Biblia no nos dice que pueda haber vida en otros planetas. Y una forma de comprobarla es la siguiente. El pecado entró en la creación a través de un ángel principal, y lo vamos a ver ahorita. Y el pecado entró en la creación a través de dice la Biblia, Romanos 5, de un hombre. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, haciendo referencia a Adán. Y por el hombre, por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesús vino solamente a salvar personas morales. Pero solamente dentro de las personas morales, también lo hablamos, existen 2 tipos: los ángeles y los seres humanos. A los ángeles no se les concedió la salvación aun cuando son seres morales. Los que permanecieron en su estado de santidad fueron confirmados en esa eternidad pura y santa y pertenecen al reino de Dios. Pero los que fueron arrastrados, que cayeron con Satanás, ellos están destinados al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 19 y 20. Si hubiera más criaturas, la pregunta sería, ¿en qué momento Jesús salvaría a esas criaturas? ¿Por qué Dios en sus 3 personas eligen tal vez uno de los planetas más insignificantes, tan solo de nuestro sistema solar, para venir a este mundo, para tomar forma de un ser humano, no de un ángel, de un ser humano, y para poder llevar a cabo la obra redentora, pero la obra de sacrificio donde vencía al pecado? El enemigo no es un adversario de Dios. ¿Por qué? Porque no es igual a Dios. Es enemigo de Dios y es enemigo de nuestras almas. Puede ser nuestro adversario, pero no de Dios, porque no se compara a Dios. Y solamente a través de la humanidad de Cristo es que fue vencido el pecado, que era realmente nuestro más grande enemigo. Dios toma forma humana. Si hubiera algunas otras criaturas, por inferencia, por deducción, Cristo hubiera tenido que salvar a cada criatura en la naturaleza de cada criatura. No es posible. Somos la parte más importante o especial para Dios dentro de la creación. Ese lugar nos concedió Dios. Por eso Jesús tuvo que dejar el cielo, Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, para venir a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Por qué no sonríes y ves a la persona a tu lado y le dices, Cristo vive? Y si Cristo vive, tú y yo estamos vivos. Vamos a ver otro verso.
Hechos capítulo 17, verso 28. Hechos 17, 28. Este pasaje Pablo, el apóstol Pablo, está en la región de Grecia. Y se ha encontrado el altar al Dios no conocido y ha comenzado a predicarles a los griegos. Y dice la Escritura, vamos a leer, ¿les parece? Desde el 26 les voy a leer. Dice ahí, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Podrá el hombre salir de este planeta para habitar otro planeta? La respuesta es no, porque Dios puso un límite para nuestra habitación. Todos los experimentos que quiera hacer el ser humano está bien, pero Dios no determinó que el ser humano saliera de este mundo. Es este mundo el lugar donde Dios determinó establecer su reino. Comienza el reino de Dios de una forma espiritual y se consumará y será en una tierra recreada. No sabemos el lugar del universo, probablemente en el mismo sistema solar o recrear otro universo, que Dios creará una tierra donde se establecerá la nueva Jerusalén, donde viviremos con Dios eternamente. Dice entonces, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. A nadie le concedió Dios el título de hijos de Dios. A los ángeles no se les concedió, a ningún otro ser de la creación, solamente a quienes, a los que creen en Cristo, a los seres humanos. Vamos a ver entonces, hemos visto que la preservación, el hecho de que Dios hace posible que las cosas, que las personas, que los seres vivientes mantengan sus propiedades por medio de su propio poder. No del poder de otra persona, de otro ser, no como resultado de una casualidad, o que la creación pueda sostenerse a sí misma. Esto nos lleva a pensar y a entender que todo depende de Dios. Vamos a ver entonces cómo es que se mantiene la vida. Dios continúa dando vida. Acompáñenme, por favor, a Job, capítulo 34. Verso 15 y 16. Está antes de Apocalipsis, un poquito antes. Es que veo que le pasan y regresan y vuelven a ir y venir. Dice ahí, verso 14, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Qué está diciendo? Si Dios retirara su espíritu, ¿qué pasaría? Si Dios se retirara de su creación, podemos verlo así. ¿Qué pasaría con la creación? No solamente con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Si Dios se retirara de su creación, dice ahí Job, le dice Dios a Job, ¿qué pasaría ahí? Todo se acabaría. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Está en el cielo? El Padre ocupa un trono, a la derecha de él Jesús.
pero Dios es omnipresente y es omnipotente. Dios está en su creación. Si eres hijo de Dios, como dice el hermano, Dios está ¿dónde? En tu corazón. Dios está en medio de nosotros. Y todo se sostiene ¿por quién? Porque Dios está presente y porque Dios a través de su palabra desata el poder para que se sostenga todo. Nuestra vida depende de un temblor. Nuestra vida depende de una enfermedad. ¿Sabes? No. El día que Dios decide que nos vamos, es el día que nos vamos. Todavía falta que lleguemos a esas preguntas que te van a venir. Intentaré ir un poco más rápido. Salmo capítulo 104, verso 29. Salmo capítulo 104, verso 29. Y repite un poquito la misma idea. Dice el verso 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Está hablando de los animalitos y cómo Dios cuida y preserva su creación. Todo el capítulo 104 del Salmo habla sobre la providencia de Dios. Dice verso 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Dios para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Dios se alegra en su creación. Dios nos hizo responsables al ponernos como administradores de la creación. Vamos a ver, el segundo punto dijimos era la concurrencia. ¿Cómo podemos definir la concurrencia? Dios, está un poquito complicado, Dios coopera y dirige las cosas creadas en toda acción. Primero fue que mantiene sus propiedades, ¿se acuerdan? Ahora está diciendo que Dios coopera. Ese cooperar es estar simultáneamente haciendo algo. Y dirige las cosas creadas, pero ahora ¿en qué? En sus acciones, en toda acción, para que actúen como actúan. Vamos a ver, ya les di el ejemplo del agua, pero vamos a ver, y les di un ejemplo sobre los animales. Mateo capítulo 6, verso 26. Las cosas inanimadas permanecen y serán de acuerdo a su naturaleza y mantendrán la acción de acuerdo a su naturaleza. Vamos a ver en este caso a los animales. Mateo capítulo 6, verso 26. El Señor Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué está diciendo o qué enseña el Señor Jesús? Los animalitos, los pajaritos, ¿qué hacen? Ellos no tienen la capacidad de almacenar como algunos otros sí. Lo único que hacen es salir y buscar su alimento. Llega el momento de reproducirse y buscan y hacen un nido donde ellos creen que pueden estar cuidados y se reproducen. ¿Quién hace que actúen de esa manera? ¿Por qué decimos que Dios? Porque Dios les dio naturaleza de pajarito. Si tú ves a la hormiga, dice Proverbios, actúa de otra manera. Las abejas actúan de otra manera. Los seres humanos actuamos de otra manera. Y cada quien actúa de acuerdo a su naturaleza. Nuestras acciones, pongan atención, nuestras acciones son realizadas en base a nuestra naturaleza.
Una persona que no es salva no puede vencer o actuar en contra de su naturaleza pecaminosa. Una persona que es caprichosa, una persona que es enojona, una persona que es amargada, sin Cristo, ¿puede dejar eso? ¿Puede actuar en contra de eso? Por eso es que muchas veces, cuando no entiendo esto, cuando se me olvida esto, porque a lo mejor lo sé, pero se me olvida, y yo quiero que todos los hermanos, llegue yo a la iglesia y todos los hermanos se rieran y estuvieran contentos, y que todos los hermanos viviéramos felices. Esa es mi idea, mi utopía. Pero llego y me encuentro que no. ¿Qué pasa generalmente? ¿Que todos están felices y contentos? Mira, voltea al lado, nada más de reojo así, y voltea al otro. Bueno, ya se pusieron contentos. Así. ¿Qué pasa generalmente? Te encuentras a las personas actuando de acuerdo a su naturaleza. Te encuentras egoísmo, te encuentras envidia, te encuentras chisme, te encuentras malos deseos, te encuentras violencia, te encuentras injusticia, te encuentras caprichos, te encuentras ¿por qué? Y dices tú, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no cambiamos? Porque muchos, su naturaleza no ha cambiado. Los que somos salvos, en la medida que yo conozco a Dios y voy entendiendo esto, mi vida, mi naturaleza es cambiada y mis acciones van a ser cambiadas. Entonces, vamos a ver cómo actúa Dios y cómo es que Dios gobierna y Dios tiene relación sobre este mundo, de acuerdo a la Biblia, aún sobre las cosas que podrían decir las personas, es suerte o es azar. En Babilonia se adoraba, y es algo que hace la gente, se adoraba a la fortuna, a la buena suerte. Abran su Biblia, Proverbios 16:33. Dice ahí, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que no hay nada al azar. No hay nada que resulte, híjole, qué mala suerte. No hay nada. Aquí ya sé que vas a empezar a tener conflicto. Porque vas a decir, entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Y no lo vas a entender todavía. Pero tienes que saber que nada, parte de esto, cree esto. Si tú intentas razonar, inteligentemente entender a Dios, es como si tuviéramos algunos de ustedes, no es que yo sea muy grande, pero de oídas, oí que había antes computadoras que eran, ¿se acuerdan? 286, ¿quién se acuerda? Oh, ¿a poco yo soy el más grande? Cálmense. Había 286, 386 con procesadores, no me acuerdo ni qué. Y había unos discos que eran así bien chistosos, como de plástico, y que tú lo metías y le ponías memoria RAM, y le ponías borrar, delete, había 4 o 5 comandos y era la maravilla, ¿no? Ya eran personales, o sea, ya estábamos así en lo alto de la tecnología. Y hoy te encuentras que hay una cosa de estas que tiene 256 gigabytes de memoria, ¿no? Y que dices, no entiendo ni cómo es eso, pero bueno, pero existe. Todo está controlado y gobernado por Dios. Tu mente, así como ese 286, ese disco, se te va a volar. La Biblia dice que la forma de poder entender a Dios es que partas de creerle. Si Dios te dice, no hay suerte, ni buena ni mala, yo controlo todo, comienza por creer. Parte de eso. No preguntes, no cuestiones todavía.
Y las cuestiones que vayan apareciendo, apúntalas. Porque al avanzar sobre el estudio, que ya tengo que acabar casi, y no vamos a acabar, ¿verdad? Ya me sacaron el ojo. Al avanzar el estudio, tal vez sea la próxima ocasión, todas estas dudas van a ser disipadas por la palabra de Dios. Aún las tragedias, vas a entenderlas. Parte de esto, que hoy quede en tu corazón, creer en que no hay de ninguna manera suerte, casualidad. Vamos a ver, solamente les voy a dar algunos ejemplos. Me tomo 5 minutos, solamente algunos ejemplos donde encontramos cómo es que Dios actúa 100% en cooperación con su creación. Y solamente les digo esto para que puedan salir un poquito tranquilos y tengan toda esta semana para meditar en lo que Dios, en la grandeza de Dios y en el amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros. Esto de que Dios actúa y coopera al 100% para que las criaturas hagan y actúen como actúan, es decir, que Dios es 100% la causa de todo. No hay azar, no hay accidente, no hay independencia de Dios, sino que Dios actúa o es la causa primaria al 100% junto con su creación de todo. Vamos a leer Job 12:23, solamente 3 versos. Job 12:23. Ya ni lo pierdan porque luego no lo encuentran. Dice ahí, hablando sobre las naciones. Antes de leerles, si están apuntando, apunten. Hay 2 causas en todas las acciones, en todos los hechos que suceden, que han sucedido siempre. Hay 2 causas. Y la primera es Dios al 100%. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿Por qué? Porque Él sustenta la creación. ¿Por qué? Porque Él gobierna. Nada sale del control. Ahora, la causa secundaria son las criaturas, los ángeles y nosotros. Pero coincidimos o cooperamos al 100% en el resultado de esas acciones. ¿Lo entendieron? ¿Y cómo es? Ni yo me entendí. Ok, Job 12:23. Él, hablando de Dios, multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. ¿Dónde sucedió eso? Job se escribe, es el primer libro, es un testimonio de un hombre que vivió en la era patriarcal antes de Abraham o por la vida de Abraham. ¿En dónde se dio esto? A través de una pareja, Adán y Eva, solamente Adán y Eva. Dios bendijo esa unión y se pobló toda la tierra. Todo ser humano que existió hasta el diluvio fue resultado de una pareja llamada Adán y Eva. Pero entonces Dios, ¿qué hizo cuando juzgó a la humanidad? Destruyó toda la vida y solamente dejó una pareja de animalitos y dejó a Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. 4 parejas. Y de esas 4 parejas Dios volvió a poblar toda la tierra. Y decimos, alguien diría, no fue Dios, fueron ellos. Fue Dios quien actuó al 100% con ellos. Y Dios destruyó y borró de la faz de la tierra todas las naciones. ¿Lo podría volver a hacer? Lo va a volver a hacer. Dice 2 de Pedro. Un día va a ser destruida toda la creación, no solamente la tierra, toda la creación por medio del fuego. Dejémoslo aquí. La maldad del hombre. La maldad del hombre creció.
Y Dios no es responsable de esa maldad. De hecho, por causa de toda esa maldad es que Dios tuvo que venir en forma humana para que lo pudiéramos conocer. Aunque en este momento Dios no ha acabado con la maldad, Dios ya venció el pecado. Hace 2000 años apareció un ser, una persona, un hombre, que decía ser él el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese título Mesías significaba que había llegado Dios a salvar al hombre de lo que el hombre mismo no se podía salvar, que era la maldad. El hombre no podía salvarse de su propia maldad. Y Dios, por su misericordia, lo que hizo fue enviar a Jesús. Jesús, siendo la segunda persona de la divinidad, viene a este mundo. Pero Jesús tenía que cumplir con 3 cosas. Jesús tenía que ser un rey eterno, es decir, inmortal. No podía ser un rey creado. Y tenía que nacer como hombre de un linaje de la tribu de Judá, descendiente de un rey llamado David. Y la Biblia dice que tendría que ser sin pecado. Y todo eso que es imposible de lograr, lo hizo Dios a través de un nacimiento virginal. A través de tomar y formar un cuerpo en el que Dios tuviera 2 naturalezas, divino y humano. Ese ser tenía que ser además preexistente. No era creado y como dicen algunas sectas, creado en un momento. Solamente adquiría una nueva naturaleza. La divinidad compartiendo una naturaleza frágil como la humana, pero perfecta y capaz de vivir eternamente. No lo entendemos. Ese rey preexistente, eterno, que no podía ser eliminado, tenía que morir. ¿Cómo moriría si tenía que ser eterno? Solamente podía por causa de esa naturaleza divina, humana. Porque en la cruz Dios no murió, como dicen algunas sectas ocultistas, aquellos que dicen que adoran a la muerte. Dios no murió en la cruz, porque Cristo venció a la muerte. Solamente esa naturaleza humana murió sin que Dios muriera. Ese Dios hecho hombre tenía que cumplir con un oficio, ser sacerdote. Y tenía que ser sacerdote porque tenía que traer y establecer un pacto inquebrantable, eterno, entre Dios creador y sus criaturas. Y eso la Biblia le llama el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tenía que ser sellado con sangre, la sangre de Dios. No de un ser humano, ni de un animal, no de un ángel. Tenía que ser la sangre de Dios para que pudiera tener validez eterna. Y ese pacto se realizó y se firmó en la cruz del Calvario. Dios pactaba contigo y conmigo. Dios pactaba con la humanidad, enseñándonos, ofreciéndonos su amor, su perdón y la posibilidad, como decía el hermano, de habitar en nosotros, para que Dios viviera para siempre junto al ser humano, no en un lugar geográfico, sino Dios habitando en nosotros. Pero ese Dios, hombre, profeta, tenía además, sacerdote, tenía que ser profeta. Y profeta porque tenía que declarar el gobierno de Dios sobre su creación. Y eso lo hizo Jesús cuando estableció el Sermón del Monte. Dice la Biblia: el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, lo que te acabo de explicar, es salvo.
Probablemente hoy haya alguien aquí que no sea salvo. Haya alguien aquí que no haya entendido y no haya creído en Jesús como el Salvador. Pero después de lo que yo te acabo de decir, no se trata de que tal vez inteligentemente lo entiendas, sino que primero lo creas para que después Dios pueda darte la capacidad de entenderlo. Lo que quiero decirte es algo que Dios dice en su palabra. Si oyes hoy mi voz, no te endurezcas. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que pienses tú en esto. Si hoy de alguna manera has entendido el amor tan grande de Dios, si de alguna manera hoy has entendido el gobierno de Dios, el sacrificio y la persona de Jesús, Jesús dice las siguientes palabras: yo estoy a la puerta de tu corazón. Yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Jesús quiere entrar a vivir, a morar contigo, ahí en tu espíritu. Jesús quiere tomar el control, el gobierno de tu vida, totalmente. Jesús quiere salvarte de la condenación eterna. No hay salvación sin gobierno. No hay gobierno sin salvación. Si en esta tarde tú, por primera vez, entiendes que la causa de todos tus males no fue Dios ni la casualidad, sino el pecado, tu pecado, que eres responsable de todo lo que ha pasado en tu vida por las malas decisiones, por vivir lejos. Porque tal vez tú dices, pero me pasaron cosas. Sí, pero has vivido lejos de Dios, lejos de Cristo. Y hoy quieres hacer la paz con Dios. Él está tocando y esperando a la puerta de tu corazón. No es mañana, no es cuando tú quieras. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que Dios quiere cambiar tu naturaleza para que puedas vencer el pecado. Hoy es el día que Dios quiere salvar tu vida, preservar tu vida y asegurarte que tendrás un lugar eternamente junto a Él en el cielo. Así es que si hoy hay alguien que por primera vez haya venido a este lugar, que por primera vez ha sentido en su corazón la necesidad de ya no luchar contra el pecado y contra este mundo en sus fuerzas, que se ha cansado de ver cómo el pecado le arrastra, le destruye, le hace una persona cruel, egoísta, malvada, te voy a pedir que ahí en tu lugar te pongas de pie. Si hoy sientes la necesidad de decirle a Dios, ya no puedo más con mi vida, ya no quiero seguir adelante solo, es el momento en el que Dios ha venido a tu corazón, y lo único que tú tienes que hacer, como un acto de fe, ahí en tu lugar ponerte de pie, para que tú por primera vez hagas la paz con Dios. ¿Y qué te parece si tú y yo le hablamos con Él y tú me acompañas en esta oración? Que salga de tu corazón, que cada palabra que digas sea entre tú y Dios, porque la Biblia dice, clama a mí. Dios te dice, háblame y yo te escucharé, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Dile ahí en tu lugar, Señor mío y Dios mío, me he cansado, estoy cansado de mi vida. Me doy cuenta que soy el único responsable de cómo he sufrido, de cómo he echado a perder mi vida.
no me gusta. No tuve una buena vida. No quiero seguir de esta manera viviendo, porque mi corazón está vacío, está triste, está amargado. Necesito de ti, Señor Jesucristo. Y en esta mañana, Señor Jesús, creo que hace 2000 años veniste a este mundo y venciste al pecado, que moriste, te asesinaron y moriste para pagar por mis pecados, pero resucitaste de entre los muertos, porque eres Dios sobre todas las cosas, porque tú venciste a la muerte, porque tú venciste la tentación del diablo, porque tú venciste a todos los enemigos y hoy vives y reinas. Por eso, creyendo en tu gran poder, te pido, Dios mío, que tomes el control de mi vida, Señor. Que me ayudes, Dios Santo. Que cambies mi corazón. Que me limpies. Que quites el pecado de mi vida. Y que me des vida eterna. Señor Jesús, te recibo. Te acepto. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Y creo, Dios, que a partir de este día, de este instante, no estaré más solo. No seguiré siendo esa persona que he sido, sino que en este momento tú vienes a mí y cambias mi vida y me haces una nueva criatura. Te doy gracias, Padre. Papá Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, probablemente tú te quejas de tanta injusticia que ves en el mundo y de tanta maldad. Y has preguntado y has pensado, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? La Biblia enseña que Dios nos ha guardado y hasta este día, en medio de todo lo que ha pasado, tú estás guardado en el hueco de la mano de Cristo. Nadie te va a arrebatar de su mano. Así es que si hoy, en este día, hay algo en tu corazón que te hace enojar, que te ha hecho dudar, que te ha hecho sentir tristeza, depresión, angustia, que te ha desesperado al punto de tal vez de necesitar medicamentos, de sentir que ya no puedes más. La Biblia dice que podemos venir delante de Dios, presentar todas nuestras peticiones en su trono de gracia, para que alcancemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te voy a pedir un favor si tú te sientes en esta condición. Ahí en tu lugar, de la misma manera, ponte de pie en un acto de fe. Esto es entre tú y Dios. Y así, con toda esa duda que puedas tener, con todo ese dolor que puedas hoy tener, tú y yo alabemos a Dios. Te voy a invitar a que alabemos a Dios, y mientras alabas a Dios, pídele que todo esto salga de tu corazón. Pídele a Dios que arranque de tu corazón toda esa tristeza, toda esa soledad, toda esa angustia, y que pueda llenarte con su Santo Espíritu. Si quieres levantar tus manos, pero lo más importante es que levantes tu voz y que tu voz represente lo que hay en tu corazón. Tu
Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré. A la diestra de Dios, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre, te escogí. Dios te escogió. Y antes que nacieses, te santifiqué. Dios te apartó para servirle, para que vivieras con Él, para que le conocieras y eternamente disfrutaras de su presencia. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu socorro, dice el Señor. No temas, yo soy quien te sostiene. No temas, yo te ayudo, dice Jehová, el Santo de Israel, quien es tu Salvador. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, creo en tu gobierno sobre mi vida y sobre todo el universo. Creo que tú gobiernas. Creo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pido que esta fe que tú pones en mi corazón, la fe que proviene del Espíritu Santo, la fe misma de Cristo, Señor y Dios, cada día harás que aumente. Cada día, Señor, me sostendrás por medio de esta fe. Señor y Dios, creo, Señor, que tú estás detrás de todas las cosas para amarme, para bendecirme. Y yo te daré la gloria cuando las cosas salen bien, cuando las cosas me gustan,
Pero sobre todo, te daré la gloria, Dios, cuando a veces no entienda, cuando a veces haya cosas que no me gusten o que me duelan. Porque al final de cuentas, si vivo, por ti vivo. Y si muero, para ti muero. Porque sea que yo viva o sea que yo muera, te pertenezco a ti, Señor Jesucristo. Por eso, Dios, te doy la gloria con todo mi corazón, en medio de tu iglesia, en cada momento, en cada día de mi vida.